Llegó el mejor momento en el NFL Scouting Combine. Se presentan los mariscales de campo. Ty Simpson tuvo el escenario despejado para afianzarse como el segundo mejor mariscal de campo en su generación. Y Taylor Green rompió toda clase de récords. Yo soy Santiago Escamilla y estos fueron los mariscales de campo más destacados en el Scouting Combine. Debemos arrancar con Ty Simpson porque nadie tenía más en juego el día de hoy que el mariscal de campo de Alabama y creo que respondió a las expectativas. Simpson presumió su precisión y se nota que refinó su trabajo de pies desde el final de temporada porque la verdad es que ese aspecto fue un problema hacia el final del año. Pero el día de hoy, Simpson lanzó con anticipación y resaltó por encima de su grupo en los detalles importantes de la posición. Siempre mantuvo una base estable que le permitía lanzar el balón cómodamente y lució en ritmo durante toda la sesión. Eso es bueno para Simpson, porque es una de las mayores incógnitas del draft. Cumplirá 24 años como novato, pero solo ha jugado 15 partidos como titular en su carrera universitaria, así que no es joven, pero tampoco tiene mucha experiencia. En su caso, el contexto importa. Simpson es hijo de Jason Martin, coach de la Universidad de Tennessee Martin, así que está acostumbrado a ese estilo y tiene mentalidad de vieja escuela. Aunque era uno de los mejores reclutas de su generación y siempre tuvo el portal de transferencias como opción, esperó hasta su cuarta temporada para recibir una oportunidad como titular en Alabama y rehusó ofertas de hasta $6,5 millones para mantenerse en la universidad porque no quería manchar su legado en Tuscaloosa. En 7 de sus primeros 10 juegos como titular, Simpson registró más de 200 yardas con múltiples pases de touchdown sin intercepciones, pero eso ayudó a ocultar un problema debajo de la superficie que le costó al equipo a medida que avanzó el tiempo. En ese periodo, Alabama solo tuvo un partido en el cual un corredor superó las 100 yardas por tierra. De hecho, eso solo pasó una vez en 15 juegos disputados durante el año. La ofensiva por tierra fue tan mala que su promedio de EPA por acarreo y su eficiencia estuvieron rankeadas fuera del top 100 en el FBS. Su media de 3.4 yardas por acarreo fue el más bajo para el Crimson Tide desde 1998. Eso implicó que DeBoer tuvo que cargar el peso de la ofensiva en Simpson porque era la única forma de tener éxito. Se volvieron completamente unidimensionales y entiendes por qué. Vean ustedes lo natural que es como pasador. Ahora, la otra cara de la moneda es lo malo de depender a ese grado en un solo jugador porque sus errores se magnifican. Y los 3 partidos sin múltiples touchdowns tras haberlo conseguido en cada juego hasta la semana 11 que empezó su tendencia a la baja. De hecho, 3 de sus 4 intercepciones en el año llegaron en ese periodo. Al final de la temporada regular, individualmente, Simpson fue séptimo en pases de touchdown dentro del Power 4. Terminó octavo en yardas por aire y fue uno de 2 jugadores en el top 10 de ambas estadísticas que lanzó menos de 5 intercepciones junto a Darian Mensa. El potencial está ahí, pero me parece que todavía es demasiado pronto para saber qué tenemos realmente. Yo creo que merece una oportunidad y alguien lo va a elegir en la primera ronda. Otro jugador que tenía mucho en juego el día de hoy es Garrett Nussmeier, mariscal de campo del LSU. El hijo del coordinador ofensivo de los Saints, Doug Nussmeier, arrancó la temporada como uno de los favoritos para la primera selección global tras haber registrado el primer año como titular más prolífico en la historia del LSU, pero sufrió un desgarre en el abdomen durante la primera semana de training camp y nunca logró recuperarse, lo que afectó su rendimiento al grado que terminó en la banca tras el despido de Brian Kelly. Pero Nussmeier lució tan sano el día de hoy en el Scouting Combine como en el Senior Bowl hace unas semanas, algo que otorga claridad sobre su estatus. Nussmeier no tiene un cañón en el brazo ni es capaz de escaparse de nadie, pero entiende a dónde debe ir con el balón y no hay un solo pase que no pueda completar. En su mejor versión, es un gunslinger que resalta por su agresividad desde la bolsa de protección con una capacidad de improvisación que rebasa sus condiciones físicas. En su peor versión, es un jugador que toma riesgos, que rayan en la arrogancia, porque simplemente no tiene una fuerza de brazo extraordinaria, así que no cuenta con tanto margen de error como cree. Su evaluación se empaña por un último año donde jugó limitado por lesión dentro de un equipo que se colapsó rápidamente, y fue una de las principales decepciones del año. Pero es difícil ignorar lo que mostró en 2024 donde sí estaba sano. Algún equipo apostará por él probablemente dentro del top 50 o el top 75
y creo que va a recibir una oportunidad de ser titular en la NFL. ¿Y saben qué? Lo merece. Ahora, el Scouting Combine está hecho para jugadores como Taylor Green. El pasador de Arkansas siempre es el mejor atleta en el emparrillado y lo demostró en sus pruebas atléticas. Green impuso récords en salto de longitud, de altura y registró el segundo mejor tiempo de la historia en las 40 yardas. Y esto es algo por lo que ha trabajado mucho tiempo. Green arrancó su carrera en Boise State y fue elegido como el freshman del año de su conferencia en la primera temporada. En la segunda, con Ashton Jeanty como compañero, fue seleccionado como el MVP de la Mountain West. Gracias a eso, llamó la atención de programas en la SEC en el portal de transferencias y se fue a Arkansas para demostrar que podía competir al más alto nivel. Con los Razorbacks tuvo momentos, pero ninguno mejor que Liberty Bowl, donde se convirtió en el único mariscal de campo en la historia del college football, con más de 300 yardas por aire, 75 por tierra, un promedio superior a 30 yardas por pase completo y 0 intercepciones. El tipo de actuación que resalta la potencia de su brazo, la agresividad con la que juega y el talento natural con el que cuenta. Pero también es insostenible jugar así, y Green no logró ser consistente con Arkansas. Se tarda mucho en procesar la información necesaria para lanzar un pase, y eso lo pone en situaciones adversas donde debe usar sus herramientas físicas para evitar la jugada negativa. Deja muchos pases que estaban disponibles y ni siquiera intentó por la misma razón, y eso solo se volverá un problema mayor en la NFL. A pesar de ello, su talento es tan especial que alguien debe darle una oportunidad para ver si pueden desarrollarlo. Green registró velocidades superiores a las 23 millas por hora en su última temporada. Eso superaría cualquier velocidad registrada por NFL Next Gen Stats el año pasado, y es consistente con lo que vemos dentro del emparrillado, pues Taylor Green fue número 1 en yardas por acarreo entre mariscales de campo con un mínimo de 50 acarreos, número 1 en tacleos fallidos forzados, número 1 en acarreos de 10 o más yardas, y todo eso aunque fue décimo en acarreos dentro de la generación, así que también es bastante eficiente. En este momento perfila como suplente, muy parecido a Joe Milton, pero no apostaría contra él porque tiene todo el talento del mundo. Y hablando de pasadores con muchísimo talento, Drew Allar no corrió las 40 yardas, pero se puede argumentar que tuvo el mejor scouting combine si solo analizamos los drills como pasador, que es lo más importante. Como los mariscales de campo y los receptores no han trabajado juntos antes de hoy, nadie espera que sea un día perfecto, pero sirve para que los prospectos con más talento de brazo lo demuestren. Y eso es exactamente lo que pasó con Allar, que mostró la potencia y toque con la que puede lanzar el balón. Allar fue titular por 3 temporadas en Penn State, donde arrancó su carrera lanzando 311 pases de forma consecutiva sin registrar una sola intercepción. Tuvo la segunda mejor proporción de touchdowns e intercepciones, resaltando un potencial inmenso desde el principio. Y en 2024 tuvo su mejor año, con 30 touchdowns totales, más de 3.500 yardas. Llevó a los Nittany Lions hasta semifinales de los playoffs, pero fue eliminado por Notre Dame en el Orange Bowl, que se definió por apenas 3 puntos. Allar era uno de los favoritos para ser elegido con la primera selección global antes de iniciar su último año. Por eso, Allard declinó la oportunidad de declararse al draft de la NFL, donde habría competido con Jackson Dart por ser el segundo mariscal de campo elegido, y regresó otra temporada donde se perfilaba como uno de los favoritos, pero nunca terminó de encajar en el sistema ofensivo de Andy Kotelnicki, lo que lo llevó a derrotas contra Oregon, UCLA y Northwestern, que descarrilaron su temporada antes de que una lesión la terminara de forma prematura. Se graduó de Penn State como líder histórico con el porcentaje de pases completos más alto en la historia del programa y el porcentaje de pases interceptados más bajo. Además, es tercero en pases de touchdown y sexto en yardas por aire. Sin embargo, su último año fue un fracaso rotundo que culminó con el despido de James Franklin, y Allard nunca respondió contra los mejores rivales en la universidad, así que no está evaluado tan alto como su talento sugiere. Pero hay que ser claros, las herramientas están ahí y el coach correcto podría desbloquearlo. Otro jugador del que debemos hablar de la misma forma es Carson Beck, porque hoy mostró la anticipación con la que juega, un trabajo de pies digno de veterano y la precisión que le caracteriza.
Mostró una base consistente y todos sus envíos fueron atrapables, lo cual confirma lo que vimos en dos programas diferentes. Beck jugó en Miami y en Georgia, donde demostró que tiene talento suficiente como para competir en dos de las cuatro mejores conferencias del college football, clasificando a playoffs con Bulldogs y Hurricanes. En su último año, llegó al juego de campeonato contra Indiana tras registrar el segundo mejor porcentaje de pases completos en el FBS. No hay un solo pase que no pueda completar y logró recuperarse de un desgarre en el ligamento lateral cubital de forma exitosa, aunque su brazo ha perdido un poco de potencia comparado a lo que tenía antes de la lesión. El problema de Beck es su toma de decisiones bajo presión. Solo tuvo 3 juegos donde enfrentó doble dígito de presiones porque su línea ofensiva era muy buena, pero tuvo 6 entregas de balón en esos 3 partidos y fue la razón de que perdieran 2 de ellos. La base consistente que vimos durante el Scouting Combine desaparece después del primer golpe que recibe, pero definitivamente es capaz de aprovechar una buena protección y es tan bueno como cualquiera operando desde la bolsa de protección en esa situación. Las próximas semanas nos indicarán si recibe esa oportunidad en la NFL, pero no pudo hacer más en el Scouting Combine, donde además fue abucheado para demostrar que puede completar cualquier pase que se necesite. Y esos considero yo que fueron los mariscales de campo más destacados durante el Scouting Combine. Los que tenían más por demostrar y que aprovecharon su oportunidad de mejor forma, pero también los que realmente tienen una oportunidad de ser titulares al siguiente nivel. Díganme si faltó algún jugador que debimos de haber resaltado en este espacio y también a quién debería de incluir en los 10 mejores jugadores ofensivos del Scouting Combine sin considerar mariscales de campo. Es el único que falta de esta serie. Recuerda que ya subimos un video de los defensivos más destacados y suscríbete a Mundo NFL y Destino Canton para más contenido digno del Salón de la Fama.